Experiencia como gestora del deporte también en el entorno especialmente andaluz, especialmente municipal, que es donde mayor trayectoria profesional he desarrollado, ¿no? El reto que Boni lanza o me lanza en este caso a mí es un honor sin duda y es un reto, es hablar sobre las políticas públicas ante los retos de adaptación, ¿no? Aportar algo a este foro, como decía antes. Entonces yo aquí distinguía dos elementos importantes antes de pronunciarme. Por un lado, el concepto políticas públicas, las políticas públicas, en el sentido más amplio de políticas públicas, ya no en el tema exclusivamente deportivo. Y en otro aspecto, pues los retos ante la necesidad de adaptación, los retos de adaptación. Retos porque nuestro entorno es cambiante, ya lo ha mencionado la profesora Puig, pues a qué nos enfrentamos los gestores del deporte en nuestro sistema local, y esto significa adaptarse, y esos son los retos que tenemos que tener, ¿no? Y con estos dos elementos pues es con los que yo he construido esta reflexión, que espero al final aporte algún debate o idea o aprendamos o desaprendamos de esta reflexión que yo comento, ¿no? Me sitúo en la administración pública y me hago preguntas para poder discurrir en esta intervención. La administración pública pues está para atender el interés general. ¿Y qué es eso del interés general? Pues son las necesidades y las expectativas de nuestros ciudadanos. ¿Y cuáles son esas necesidades y esas expectativas? Pues fundamentalmente mejorar la calidad de vida y el estado de bienestar. Este es el punto de partida. Este es el objetivo, esta es la misión, este es el enfoque que como servicio público las políticas públicas deben construir a través de esos servicios públicos, ¿no? Así que, partiendo de este posicionamiento, pues empiezo por el final, en vez de por el principio. El final es cuáles son los elementos que deben ser denominador común en las políticas públicas de forma general. Primera parte. Y los retos en el sector deportivo, la segunda cuestión, ¿no? Y estas son las tres características que, en mi opinión, deben ser denominador común en las políticas deportivas. Luego habrá mayor apoyo en función de las circunstancias o del entorno o de la visión que tenga el equipo de gobierno en el entorno municipal, autonómico o estatal, en el que fuera, hacia dónde deben marcarse las prioridades. Pero, obviamente, nuestra situación actual obliga a las políticas deportivas a tener un enfoque transversal de los servicios deportivos, de los servicios municipales. ¿Qué es del enfoque de los servicios municipales con esta transversalidad? Pues es crear una nueva cultura o desarrollar la cultura del servicio a las personas. Para eso estamos dentro de la administración pública. ¿Y en esto con qué nos encontramos? Actualmente en los 8.125 municipios, de los cuales españoles, de los cuales 63 están por encima de 100.000, el resto está entre los 20.000 habitantes, un 73% de esos municipios pues son menores de 20.000 habitantes. Y aquí hay una realidad diversa, compleja, que ya tenemos todos claro, pues que no existe una solución común o una solución única para cada entorno o para cada realidad. Circunstancias socioeconómicas, circunstancias de práctica, de cultura de cada municipio. Por tanto, la realidad que nos encontramos en cada organización municipal para aplicar esta transversalidad es distinta. Ahora bien, sí hay también una característica común en los servicios municipales y es el carácter departamental. Son pocos los municipios que han desarrollado una organización centrada en atender al ciudadano, orientada a la persona en el conjunto de la organización y gestionar sus competencias desde un punto de vista transversal. Hablamos de procesos. Son pocas esas realidades que nos encontramos en el entorno municipal. Cuando hablamos de transversalidad estamos hablando de generar un método de trabajo común, de generar unos sistemas de información que reporten al conjunto de las estructuras municipales para poder dar respuestas inmediatas que requiere la ciudadanía en los servicios municipales y en el sector deportivo aún más, y esta realidad pues la tenemos grabada a fuego, en este caso los gestores municipales, ¿no?
Así que hay que identificar, para aplicar esa transversalidad, cuáles son los procesos críticos de nuestro ayuntamiento, aquellos que intervienen directamente en el resultado, aquellos que refuerzan la razón de ser de nuestros servicios públicos, ¿no? ¿Esto qué implica? Implica, en la situación actual, adaptar estructuras de lo departamental, pasar a lo transversal, de la transformación de los puestos de trabajo. Esto es casi un disparate. En el entorno público o en la administración pública, pues es un disparate. O no lo es si hay una voluntad férrea de generar una transformación en nuestra organización orientada ya a las nuevas necesidades del servicio público, de nuestros accionistas, de nuestros clientes, de nuestros usuarios, como queramos denominarlo, ¿no? Implica también esta transversalidad trabajar con el enfoque ciudad, con un proyecto conjunto, con una sola cultura dentro de nuestra organización, una cultura orientada al servicio a las personas, una cultura que deba tener un único objetivo, que es mejorar la calidad de vida de nuestros ciudadanos y su sentido o su estado de bienestar, ¿no? En cuanto a la práctica deportiva, ¿cómo podemos enfocar este concepto de transversalidad en la práctica deportiva? Pues aplicando algún ejemplo. Me mantengo en el concepto transversalidad, en esa característica común de las políticas deportivas. Cuando generamos nuestro catálogo de productos o de servicios deportivos en nuestros servicios deportivos municipales, pues la mecánica de funcionamiento habitual es conocemos nuestra realidad, sabemos dónde y generamos estos programas. Pero el enfoque transversal debiera obligarnos a todos a generar un catálogo de servicios deportivos, trabajando con el área de educación, trabajando con el área de salud, trabajando con el área de infraestructuras de la ciudad, que en algunos casos es una realidad, pero no es el mayor porcentaje de nuestra realidad municipal, ¿no? Generar objetivos, compartir objetivos, conocer los indicadores, generar una única cultura, trabajar en equipo y, en definitiva, implementar o implantar esta cultura de servicio a las personas desde nuestra herramienta, que es la práctica deportiva en general. Alineamiento absoluto de toda la organización. ¿Cuáles son las dificultades que nos encontramos para implantar esta transversalidad? Pues primero, estamos hablando de nuevas técnicas de gestión. Estamos hablando de lo que estaba haciendo antes, o bien hacerlo de otra manera o darle una mayor amplitud, y esto está automáticamente relacionado con la resistencia al cambio dentro de cualquier organización, algo que estoy segura somos capaces de aportar experiencias cada uno desde nuestro entorno. Hay que convencer de los beneficios, hay que superar las fronteras de los 4 años que nos mantienen pues, en los equipos de gobierno municipales, hay que garantizar un esquema de trabajo que sobreviva a cualquier circunstancia de orientación de nuevas políticas deportivas. Hay que también trabajar con la visión de la escasez de recursos que ya ha mencionado la profesora Puig anteriormente y que ha condenado en muchos casos pues, la posibilidad de remodelar nuestros modelos de organización deportiva en el entorno municipal. Pero, al fin y al cabo, pues, si algo debe tener la política pública es la capacidad de aportar innovación y creatividad para transformar nuestras organizaciones desde lo departamental hacia lo transversal. Esta es la primera clave que daría. La segunda está muy relacionada con el liderazgo. El liderazgo lo que nos va a permitir es trabajar en pro del equilibrio del sistema y de todos los agentes que conforman nuestro sistema municipal y, si nos vamos a circunscribirlo a nuestro entorno deportivo, pues el sistema deportivo local, ¿no? Esto requiere de nuestros servicios municipales y de nuestros servicios deportivos un nuevo enfoque, un nuevo papel en el sistema, que lo hemos perdido. En toda esta trayectoria fuimos los grandes al principio, gracias a los ayuntamientos en muchos casos hemos llegado a donde hemos llegado, pero ahora hemos perdido esa capacidad para liderar porque ha sido tantísimo el crecimiento que no hemos visto o no hemos generado herramientas o instrumentos oportunos o efectivos para poder dar respuesta al papel nuevo del servicio deportivo municipal en el entorno local, ¿no? Liderazgo significa, pues, hacerse visible cuando las cosas no van bien e invisible cuando las cosas van bien.
Y esto, de principio, choca directamente con los posicionamientos que a veces nuestras direcciones en los servicios municipales o las políticas deportivas puedan en fin, hacer compatible esta situación. Esta es la naturaleza de nuestro servicio deportivo a las personas, ¿no? Liderazgo significa que en nuestro entorno seamos capaces de generar un solo equipo con todos los agentes que contribuyen al desarrollo y el crecimiento del sistema. Aquellos que, a través de la colaboración público-privada, nos están permitiendo a día de hoy o nos deben permitir llegar mucho más allá de lo que hemos llegado. Si estamos hablando de un 48% de práctica deportiva, hay mucho que hacer gracias a la colaboración público-privada para crecer en ese índice de práctica deportiva, ¿no? También liderazgo significa, en la mayor parte de los casos, escuchar y ser críticos también con nuestra historia como servicio deportivo municipal o como servicios públicos, ¿no? También, en muchos casos, es hablar de una manera alentadora cuando las dificultades son evidentes, hablar de una manera alentadora con quien nos acompaña en con nuestros agentes del sistema. Los de la colaboración público-privada, el tejido asociativo y los otros elementos que también ha mencionado la profesora Puig en su intervención, ¿no? La realidad es que tenemos a un grupo de personas que son nuestros ciudadanos, que son nuestros usuarios, que son nuestros accionistas, que son nuestros clientes, cualquiera de las visiones que tengamos, que están dispuestos a otorgarnos su confianza para crecer o para dar respuesta a sus necesidades y a sus expectativas. Y ese liderazgo, ese perfil de liderazgo, a día de hoy no está presente con esta naturaleza en nuestro entorno municipal, en el público en general, de los servicios públicos y en particular en el deportivo. Así que algo tienen que hacer las políticas públicas en este caso para poder retomar ese liderazgo, visible cuando sea necesario e invisible cuando todo vaya bien. La última cuestión importante que debe inspirar la política pública es tener claro cuál es, en el entorno municipal, cuál es nuestro modelo de ciudad. Y pues apuntando muy mucho a los datos que ha dado antes Nuria, pues este es el concepto actual de ciudad, una ciudad activa y saludable, trabajando por el bienestar, como hemos dicho antes, ¿no? Y esto, pues, ¿qué modelo necesitamos nosotros y cómo se consigue este modelo, ¿no? Hace unos días, el 5 de noviembre en concreto, en el periódico El País Digital, salió un artículo publicado que hablaba de Oklahoma City. Me van a permitir que ponga un ejemplo más allá de las fronteras para que nos sintamos cómodos, especialmente yo, contándolo, ¿no? Porque estoy segura que esa realidad también está en otros entornos municipales que aún desconocemos, ¿no? Oklahoma City, pues es la capital del estado, tiene unos 600.000 habitantes, es la ciudad que ocupa el lugar número 30 en tamaño y, bueno, pues su realidad es un buen ejemplo de modelo de ciudad activa y saludable. Su alcalde, Mike Cornett, es locutor deportivo, accede a la alcaldía en el año 2004 y los datos los datos que le aportan en ese momento para conocer la ciudad, seguro que la conocía durante la campaña, es la que peor hábitos alimenticios tiene en todo el entorno de Estados Unidos, ¿no? Y a partir de ahí toma una serie de decisiones, desarrolla una serie de estrategias y de actuación que le han colocado con el paso de los años, no 4, mucho más, 10 años, a mejorar los indicadores que apuntaban al estado de salud de la población directamente relacionado con la alimentación. En el artículo hay dos enfoques de esta realidad. Una de una señora que viene de Guatemala, que se instala en Estados Unidos, que sufre ese proceso de obesidad, estamos hablando de obesidad en este caso, salud, y el otro enfoque es el que aporta pues, el alcalde con sus estrategias. El caso es que a día de hoy Oklahoma es una ciudad que se marcó un reto, que lo mencionó su alcalde, perder exactamente el objetivo fue perder 450.000 kilos de grasa. Esta es la realidad.
en un periodo temporal. Aquí a este proyecto se sumaron 47.000 personas y se alcanzó el objetivo. Esto ha generado una transformación de la ciudad, de su paisaje urbanístico, de facilidad de práctica deportiva, de estrategias de sumar y no restar con los agentes productores de servicios, en este caso de restauración, todo un proyecto de ciudad que ha permitido alcanzar el resultado al cabo, pues, del final del camino, 10, 12 años, ¿no? Así que esto es una realidad en cuanto a desarrollo de políticas públicas, en este caso, que tiene un resultado. También los tenemos en el entorno, también los tenemos en nuestro entorno municipal. Este modelo que conjuga transversalidad, liderazgo y modelo de ciudad, en nuestro caso, en nuestro entorno municipal, en Sevilla, nos permitió, tomando el proyecto Maratón Ciudad de Sevilla como proyecto piloto, que luego se replicó en toda la organización, pues el generar un proyecto de ciudad que acumuló, aglutinó, sumó, buscó la eficiencia en la gestión de todos los recursos y transformó nuestra maratón en un motor de desarrollo económico, en un refuerzo de la proyección internacional de la ciudad, en una marca de Sevilla que ya no solamente conjugaba el turismo a secas, sino que exaltaba todos los valores de la ciudad. Ya Sevilla tiene, pues, de por sí, pues, interés turístico, pero utilizamos eso para reforzar los otros valores y los otros recursos de la ciudad a disposición de todos. Y colocamos nuestra maratón en un periodo de 3-4 años a través de la colaboración público-privada, esto es importante señalarlo, pues a día de hoy en la segunda o en la tercera de España, creciendo más de un 200% en participantes en un periodo de 3 años, generando unos costes directos al ayuntamiento por importe de 500.000 euros, que a día de hoy, después de 5 años, generan ya 1.000 euros de ingresos. No es el objetivo generar los ingresos, pero ha ido tan bien que al final se generan ingresos. Estamos hablando de partir de 5.000 participantes a un total de 13.500 participantes. Bueno, esto es todo un logro, nos gusta hablar de ello porque fue pues nuestra batería de pruebas y esto se impregnó, este modo de actuación se impregnó en el resto de la organización, ¿no? Así que en cuanto a políticas deportivas, estas serían las 3 cuestiones que apuntaría yo como denominador común, ¿no? Por otro lado están los retos. Y muchos y muy expertos han hablado ya sobre eso. Y en esto pues tengo que tomar como referencia, y quiero porque es fuente de inspiración, tanto Fernando París en la ponencia que presentó en Tecnodeporte en marzo del año 2016, hablando sobre los retos precisamente del deporte en el entorno municipal a día de hoy, y también pues el mismo capítulo número 12 de la publicación que la Universidad Pablo de Olavide de Sevilla pues ha apuntado también la doctora Puig, han preparado Boni Teruelo y Juan Carretero, ¿no? En ese enfoque es donde yo quiero pronunciar 3 o 4 cuestiones relativas a los retos en cuanto al crecimiento del sistema deportivo. Hemos mencionado parte de los agentes que forman parte de este sistema y que son conocidos y reconocidos por todos, ¿no? Lo más impresionante de nuestro sistema deportivo es el cambio brutal que ha surgido en los últimos años. Ya voy muy rápida en esta cuestión de ese modelo longitudinal o de este modelo lineal, digamos, de deporte estructurado federativo. Hemos pasado a un modelo transversal, democratización, multiplicidad de agentes, diversidad, posibilidad de prácticas, elementos que han aumentado a formar parte del sistema importantísimos para nosotros, como puede ser la autofinanciación. Los índices de práctica deportiva han incrementado, pues se han incrementado desde pues el año 85, estamos aproximadamente en un 48%, como bien decía la doctora Puig, en práctica deportiva. El reto precisamente el reto de adaptación o el reto de nuestras organizaciones debe estar enfocado a incrementar ese porcentaje de práctica deportiva y a los grupos o a los colectivos donde especialmente debemos trabajar. El cómo se hace deporte, pues cómo hacemos deporte, pues hacemos deporte en un entorno al aire libre, en un entorno urbano al aire libre, centros de fitness. Esta es la mayor
La población que practica deporte mayoritariamente lo hace de esta manera. Es un reto, por tanto, incorporar aquello que se está quedando fuera del sistema, los colegios, la universidad, los entornos de trabajo, donde menor índice de práctica deportiva podemos encontrar. Es un reto también, pues, minorar la diferencia que hay entre la práctica masculina y la práctica femenina, practicantes hombres, practicantes mujeres. Es una oportunidad ahora mismo en ese reto de adaptación, que es oportunidad para implementar políticas deportivas, pues que el 99% de la población hace deporte por motivos de salud. Esto es una auténtica oportunidad y además coincidimos las autoridades, coincidimos los técnicos y coincidimos los profesionales del sector sanitario. Es una evidencia clarísima de la relación directa que hay entre la salud y la práctica deportiva. Así pues, nuestras políticas públicas deben ir orientadas a hacer crecer este concepto de actividad física y deporte. Ya lo importante es la salud. Nosotros somos herramienta. Esto a lo mejor de colocarse en una segunda fila tampoco es cómodo, tampoco todos tenemos esta misma visión, pero este es el papel que probablemente nos toca jugar en esta fase. Gracias. Los ayuntamientos pues, han sido los grandes dinamizadores de la práctica deportiva desde los comienzos. El 80% del gasto público en deporte viene a través de los ayuntamientos. De este 80%, el 90% de las corporaciones locales, del 90% pues viene de los ayuntamientos. El gasto público que hay en el entorno municipal en relación al deporte está en torno a 43 euros por habitante. El 52% de las instalaciones deportivas son municipales. Estos son datos que apuntan a que existe un posicionamiento que tenemos que comunicar y que darle notoriedad suficiente para actuar con nuestro liderazgo, como decía antes, en la ejecución de políticas deportivas, ¿no? Las estructuras del deporte están consolidadas. ¿Cuáles son nuestras sombras? Luces, sombras, donde podemos ver, pues como se ha dicho anteriormente, las cosas que hay que aprender y las cosas de las que tenemos que desaprender, los costes elevados del servicio público y de la gestión directa en algunos casos. La ley de racionalización nos ha colocado unos retos tremendos desde el punto de vista del techo del gasto, de los niveles de autofinanciación de los servicios públicos. Otra de las cuestiones que son importantes trabajar y que es una deficiencia es no tener la visión desde nuestros servicios del enfoque ciudad que hemos mencionado antes, entender la ciudad como un conjunto. Esto supone reordenar y esto supone una dificultad y una resistencia importante. Una de las mayores deficiencias que tenemos es nuestros sistemas de información, aquellos datos, aquella información y aquella gestión del conocimiento que nos van a permitir a nosotros tomar decisiones o reorientar no solo las políticas públicas, sino los mecanismos de adaptación a nuestra realidad actual dentro del municipio. Comparar, recoger información, estandarizar esos sistemas dentro de nuestro entorno municipal, pero que nos permita también compararnos con el exterior. En esto, pues la doctora pues, también ha apuntado antes cuestiones que son claves y que son deficiencias ahora mismo en nuestro sistema. Implementar herramientas para evaluar nuestra gestión, pues también es otra de las cuestiones que debe entenderse como una oportunidad. Y aquí estamos hablando de los estudios de investigación de mercado, de establecer el sistema de gestión por procesos y tener un cuadro de mando. La gestión presupuestaria es otra de los elementos claves que creo debemos tomar mayor presencia en nuestros equipos de trabajo para poder medir y poder comparar y poder tomar decisiones desde lo racional y desde la propia evidencia, ¿no? Todo esto que yo estoy contando o he tratado de trasladar en un terreno plano, en el suelo, todo esto está elevado, escrito, y es una magnífica fuente no solo de inspiración, sino la luz al final del túnel, como estábamos hablando. Está en la propuesta de la Carta Española de Deporte, que fue aprobada en el Congreso de FACDE, Asociación para en Santander, en mayo del año 2015. Este es un documento que debe ser, en alguna ocasión, para mí lo he dicho, el catecismo del gestor deportivo, y todo esto, que es fuente de inspiración, lo encontramos ahí, en el artículo que habla sobre transversalidad, sistema deportivo, desarrollo, deporte y social, deporte para todos y deporte y desarrollo. En pocas palabras, tenemos fuentes de inspiración y les agradezco el tiempo que me han dedicado.